Buenos días, hermanos. Dios le bendiga mucho. Doy gracias al Señor por el privilegio que me da de poder compartirles lo que el Señor me ha enseñado a través de su palabra. Y antes de eso, ando buscando Salmo 130, que ese va a ser nuestro texto que vamos a considerar hoy. Después de mucho tiempo, voy a predicar un salmo. Antes de eso, quiero compartir con ustedes una cita de un libro que esta mañana he estado leyendo y realmente me impactó y quiero compartirlo con ustedes, que dice así: de entre todos los hipócritas, es una oración, es un libro de oración de los puritanos, y este puritano ora de esta manera: de entre todos los hipócritas, concédeme no ser un hipócrita evangélico, que peca más tranquilamente porque la gracia abunda, que dice a sus pasiones que la sangre de Cristo las limpia, que piensa que Dios no puede mandarlo al infierno porque ya está salvado, que ama la predicación evangélica, las iglesias y los cristianos, pero no vive en santidad. El puritano ora de esta manera pidiendo que no sea ese tipo de hipócrita, y realmente me impactó y fue de mucha bendición y me llevó a pensarlo, a meditarlo. Así que, hermanos, si ya lo tienen, el Salmo 130, en realidad los versículos que vamos a considerar son los primeros versículos, los 4 primeros versículos, pero vamos a leerlo los 8 versículos para tener un entendimiento mejor. Dice así la palabra de Dios, Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, clamo a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, se pondrá a mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que las centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos ante ti, sabiendo que en ti hay abundante perdón, abundante misericordia. Gracias por ser así. Te pido por favor que tu Santo Espíritu tome el control de esta reunión, Señor, y que obre en nuestros corazones a través de tu palabra. Tú sabes, Señor, tú sabes la circunstancia, los problemas y la aflicción que cada uno de tus hijos tenemos. Por favor, exhórtanos con tu palabra, anímanos con tu palabra y ayúdanos a seguir con tu palabra, Señor. Te pido, por favor, que me des claridad, sencillez, para poder explicar tu palabra, Señor. Y te ruego que tú estés obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos, aplicando esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El Salmo 130 no especifica claramente quién es su autor, pero tanto la tradición rabínica como los padres de la iglesia le atribuyen su autoría a David. Y esta atribución se basa en el estilo literario y la estructura que tiene este salmo, que presentan muchas similitudes con otros salmos atribuidos a David. Considerando estas cosas,
viendo estas cosas, puedo yo personalmente también concluir que David es el autor de este salmo. Pero más allá de todo eso, de quién es el autor, es un salmo muy precioso, lleno de enseñanza para la vida del creyente. Porque, amados hermanos, como hijos de Dios, sabemos cada uno de nosotros por experiencia propia que nuestro camino espiritual no siempre marcha de manera perfecta. A veces avanzamos con firmeza y escalamos con éxito los desafíos que se presentan en nuestro camino, mientras que otras veces nos encontramos enfrentando pruebas muy difíciles que realmente nos afligen mucho. En este viaje que tenemos en esta tierra como extranjeros y peregrinos, es inevitable experimentar una variedad de circunstancias que pueden sacudir nuestra fe. Porque a veces caemos en el pecado. Sabemos que nuestro deber es no pecar, pero a pesar de nuestro esfuerzo, muchas veces pecamos. Y esto ciertamente daña nuestra comunión con Dios y nos lleva a una profunda aflicción. En medio de toda esta circunstancia, confundido por el pecado, habiendo perdido el gozo de la salvación o habiendo perdido la comunión con Dios, muchas veces no sabemos qué hacer y nos acostumbramos a una vida cristiana sin gozo, fríos, sin motivos para servir a Dios. Creo que esto nos ha pasado a todos los cristianos. A cada uno de nosotros podemos testificar que esto es una realidad en la vida del creyente. Pero la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de creyentes que ya pasaron por una situación similar. Y gracias a Dios por eso, que podemos aprender de ellos qué hacer cuando nos encontramos en ese mismo estado. Así que, amados hermanos, en nuestro texto que hemos leído, vamos a ver 4 particularidades. Créanme que a esta palabra llegué por un diccionario. No es mi palabra propia. 4 particularidades de un hombre de Dios que se encuentra en una situación de profunda desesperación. Y la primera particularidad que vamos a ver es su estado en la que se encuentra. La primera parte del versículo 1 de nuestro texto dice, de lo profundo. Ese es su estado. De lo profundo. Esa expresión de lo profundo ha generado un par de interpretaciones. Algunos creen que el salmista se refiere a la profundidad de su corazón, como si estuviera clamando a Dios desde lo más profundo de su ser. Sin embargo, esta interpretación se ve cuestionada por el hecho de que la palabra hebrea utilizada en este contexto, que es metzulot, es plural. Entonces no puede un hombre tener corazones. De lo profundo de mis corazones no puede ser esa la interpretación adecuada para esta frase de lo profundo. Por lo tanto, el salmista no se refiere a la profundidad de su propio corazón, sino más bien a un lugar o situación de profunda oscuridad y soledad. De hecho, David utiliza la misma palabra en otros salmos para describir valles o lugares profundos como lugares de horror y de angustia. Por ejemplo, en el Salmo 23, versículo 4, David menciona el valle de sombra de muerte, utilizando la misma palabra hebrea, metzulot, para describir un lugar de profunda oscuridad. Y la imagen del valle de sombra de muerte o de lo profundo, que es la misma palabra, es una metáfora que nos sugiere el estado del salmista en la que se encuentra.
se encuentra en una situación de gran aflicción y oscuridad y de mucho temor. Ahora, es importante entender qué es lo que le ha llevado al salmista a esta situación de profunda dificultad, de profunda aflicción, y cuáles son esas profundidades en las que se encuentra. La palabra de Dios nos ofrece dos tipos de profundidad en la que un hijo de Dios se puede hallar: las profundidades externas y las profundidades internas. Veamos un ejemplo de la profundidad externa y solo citaré un pasaje para demostrar esto. Acompáñeme un momento, por favor, al Salmo 69. Versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Podemos ver que el salmista fue a una condición semejante a la de un hombre que está a punto de ser ahogado y que no tiene base firme en la cual puede pararse, ni capacidad para salir por sí mismo, como él mismo lo explica en el versículo 15 de esta manera: no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Se encuentra en una situación muy difícil en la que siente que las olas lo van a ahogar. Pero ¿qué es lo que le ha llevado al salmista a esta profundidad de aflicción? Versículo 4 lo explica: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Aquí nos indica cuál es la causa de la profundidad en la que se encuentra, y es debido a la persecución y las falsas acusaciones que sufre. Si lees el capítulo entero, notarás que el salmista se siente abrumado por la injusticia y la maldad que lo rodea, y esto lo lleva a sentirse sumido en la profundidad de la aflicción. Podemos notar que la causa es externa, y esto es debido a la providencia de Dios, porque sabemos que cuando pasamos por esas circunstancias, Dios es el que lo permite. Entonces, una aflicción externa. Ahora vamos a ver el segundo tipo de profundidad, la profundidad interna o profundidad de conciencia a causa de pecado. Y en esto me detendré un poco más, porque es el estado en el que se encuentra el salmista de nuestro pasaje. Así que volvamos al Salmo 130. Versículo 3 de nuestro texto dice: si mirares los pecados. Versículo 4: pero en ti hay perdón. Sabemos que el perdón es únicamente para el pecado. Versículo 8 dice: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El asunto es el pecado. Entonces el salmista de nuestro texto se encuentra en una profundidad interna por causa del pecado. Y la imagen de la profundidad, como ya dije, indica un estado terrible de oscuridad, de soledad y de mucho temor, donde uno se siente morir. Y la pregunta ¿es posible que un hombre de Dios llegue a estar en un estado así? Sí, es posible que el hombre más santo que conozcas puede verse en este estado. O quizás tú ya lo estás. O quizás ya lo pasaste en algún tiempo.
Hay muchos ejemplos en la Biblia que Dios ha registrado para la enseñanza nuestra, y solo quiero citar uno, la más conocida, la que todos conocemos, la del rey David. Nadie amaba a Dios más que él. La Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin embargo, hasta el día de hoy resuenan en nuestros oídos los clamores de este hombre que era conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros para no encontrarnos en una situación similar de profunda aflicción por causa del pecado? Como mencioné anteriormente, la profundidad externa de la aflicción puede ser ocasionada por la providencia de Dios, es decir, permitidas por Dios con un propósito específico, y los síntomas de esta aflicción pueden manifestarse en diversas maneras, como por ejemplo, perder un ser querido, un padre, un hermano, un hijo. Esto realmente duele mucho, o podría ser también enfrentar una necesidad, o ser acusado injustamente, o sufrir una injusticia. Estos síntomas pueden generar un dolor profundo en el creyente, pero son permitidas por Dios para el bien de cada creyente. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los síntomas que produce el pecado que al hombre de Dios le lleva a un estado de profunda aflicción? Acompáñeme por favor al Salmo 88. Dice el versículo 6 y 7. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Versículo 7. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Selah. El salmista expresa un sentimiento de profunda aflicción y angustia debido a la conciencia de la ira de Dios sobre él. Este sentimiento de ira divina no es percibido como un castigo arbitrario, sino como una respuesta justa a su pecado. El salmista reconoce que su pecado merece la ira de Dios. Y es precisamente esta conciencia de culpa y merecida ira lo que le lleva a un estado de profunda aflicción. Y amados hermanos, esto es una de las síntomas que ocasiona el pecado en la vida del hombre de Dios. Ahora vamos a ver otro síntoma más que causa el pecado. Salmo 77, versículo 3 dice lo siguiente. Escuche, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. Me preguntaba, ¿cómo llega a serle motivo de angustia el recuerdo de Dios? Es que por causa del pecado, el salmista siente que Dios está lejano. Dios ocupaba un lugar central en sus pensamientos, pero ahora solo se acuerda de él. Y dice, me acordaba de Dios. Pero este recuerdo le llena de angustia al saber que Dios ya no ocupa su mente, ya no es como antes. Y realmente esto, en un hombre de Dios, cuando piensa de esta manera, es un dolor profundo. Hay momentos en los que te acuerdas cuando tu mente era ocupado por Dios y de repente ya no piensas en Dios, pero hay momentos en los que te recuerdas y ese recuerdo causa un dolor profundo en ti. Te preguntas, ¿qué me ha pasado?
Y otro síntoma por causa del pecado también es que uno se sienta rechazado por Dios. Por causa del pecado. Jonás capítulo 2, versículo 3 y 4 dice lo siguiente. Creo que todos sabemos la historia de Jonás y su pecado, ¿verdad? Escucha lo que dicen estos dos versículos. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas sobre mí, todas tus olas y tus ondas pesaron sobre mí. Escucha lo que dice. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Vemos aquí a un profeta de Dios que se siente desechado por Dios. En otras palabras sería que se siente rechazado por Dios. Y esto es un síntoma que causa el pecado en el hombre de Dios. Quisiera decir un síntoma más que causa el pecado. Acompáñeme un momento, por favor, al Salmo 40, versículo 12. No es mi costumbre, pero los estoy haciendo trabajar mucho. Dice así el versículo 12 del Salmo 40. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. Escucha, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Su fuerza espiritual fue desgastada por causa del pecado, de modo que no puede levantar la vista a ninguna comunión con Dios. Esto implica que no puede orar con poder, no puede oír con gozo y provecho la palabra de Dios, no puede hacer el bien, tampoco hablar con gozo y libertad. No puede meditar con deleite en las promesas de Dios. Y realmente, amados hermanos, todos estos síntomas causan una profunda aflicción y terror en la vida del creyente, en la vida del hombre de Dios. Y este es el estado en el que se encuentra el salmista en nuestro texto por causa del pecado. Amado hermano, quizás este es el estado en el que te encuentras tú también. Un estado en el que ya no te sientes como antes, cuando la pasión por Dios ardía en tu corazón, donde Dios ahora ya no ocupa un lugar central en tu mente. Y cuando piensas en el gran amor de Dios que Él te ha demostrado, solo puedes recordar las veces que le has fallado. Y este sentimiento de culpa y fracaso te genera un profundo temor, porque crees que mereces la ira de Dios y sientes que Dios te rechaza por causa de tu pecado. Ya no tienes la conexión con Dios que una vez tuviste, donde tu oración ya no es un encuentro poderoso con Dios, sino más bien una rutina vacía. Tu lectura de la palabra de Dios ya no es un deleite, sino una obligación. Tu servicio al Señor ya no es un acto de amor y devoción, sino más bien una tarea que realizas por deber. Y ver esto en tu vida te llena una profunda aflicción. Si este es tu estado, es exactamente el mismo estado que tuvo el salmista de nuestro texto. Así que ánimo, hermano, y veamos qué hace el salmista. La segunda particularidad de un hombre de Dios que se encuentra en una situación de profunda desesperación es su decisión de buscar a Dios.
La segunda parte del versículo 1 y el versículo 2 de nuestro texto dice así: Oh Jehová, a ti clamo. Salmo 130 estamos, por favor. Los llevé a otro lugar y no me acordé de que tenemos que volver al Salmo 130. Dice la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2 de nuestro texto así: Oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Amados hermanos, el pecado es la enfermedad que le lleva a un hombre de Dios a un estado de profunda aflicción. Y la aflicción solo son los síntomas del pecado, y lo que se debe curar no son los síntomas, sino la enfermedad misma. Sin embargo, muchos de nosotros, en lugar de buscar la cura para la enfermedad misma, nos enfocamos en tratar de aliviar los síntomas. Intentamos curar la aflicción con nuestras propias fuerzas, tratando de olvidar nuestro pecado. Muchas veces lo hacemos mediante buenas obras, oraciones superficiales o lecturas de la palabra de Dios con el único propósito de calmar nuestra conciencia, para decir que hemos leído o para decir que hemos orado. Pero como dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, verso 7, lo siguiente: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? En otras palabras, los sacrificios y las buenas obras no pueden curar la enfermedad del pecado. Puede proporcionar un alivio temporal, pero es imposible que cure a una alma herida por el pecado. Oseas capítulo 6, versículo 7 también dice lo siguiente: No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Versículo 4: Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como Líbano. Ante esta realidad, el salmista de que solamente Dios puede sanar la enfermedad del pecado, ante esta realidad, el salmista de nuestro texto toma la decisión firme de buscar a Dios. Dice: Oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Comienza su oración dirigiéndose a Jehová, expresando su profunda angustia y su necesidad de ser escuchado por Jehová, reconociendo que solo Él puede liberarlo de su intensa aflicción. Con su sensibilidad y una urgencia que reflejan la gravedad de su pecado o la gravedad de su situación, el salmista clama: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y al utilizar la expresión oye mi voz, el salmista está pidiendo que Dios preste atención a su llamado, que escuche su oración y que lo considere. La repetición de oye mi voz y estén atentos a tus oídos subraya la seriedad y la urgencia de su petición. El salmista necesita que Dios esté plenamente atento a su súplica. Al igual que los seres humanos, cuando se encuentran o cuando se concentran en algo que consideran que es crucial y les pide atención, más o menos así es lo que el salmista está pidiendo a Dios, que esté atento completamente a su súplica. Vemos que la decisión del salmista de buscar ayuda de Dios es firme y con urgencia,
Porque, amados hermanos, cuando por causa del pecado nos vemos en un estado de profunda aflicción, el único que nos puede liberar es Dios. Pero muchas veces la pereza espiritual hace que uno permanezca en la profundidad de su angustia, de su dolor. Eso también es una realidad en la vida del creyente. Puede que él sepa que esto tiene que hacer, pero no lo hace. No lo quiere hacer por la pereza espiritual. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de los Cantares, capítulo 3. Este pasaje de Cantares es el único del libro de Cantares que he memorizado. Es el único pasaje. Recuerdo cuando lo leí, cuando recién me convertí, me gustó muchísimo. Cantares, capítulo 3. Dice el versículo 1: Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Vemos aquí a una esposa que había perdido a su amado. Pero ¿qué notamos? Que ella estaba buscando a su amado en su lecho, o sea, en su propia cama, en el mismo lugar en que solía encontrarse en otros momentos. No sale a buscarlo, ni va más allá, no se esfuerza. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Dice, no lo hallé. El hecho de reconocer que no lo halló no soluciona nada. Sigue en soledad, sigue en la oscuridad, sin la presencia de su amado, sin el calor de su amado, está en soledad y angustia. Pero mira lo que dice versículo 2. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Ella ahora dice, me levantaré. En otras palabras sería, me despojo de la pereza y de la costumbre que se me ha pegado. Y ahora ella toma una decisión firme de ir a buscar a su amado hasta encontrarlo. Lo busca por las calles, por las plazas, y dice, no lo hallé. Pero mira el versículo 3. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Ella sigue buscándolo. Había tomado una decisión firme de buscar a su amado y no se rindió hasta encontrarlo. Y mira el resultado de su búsqueda en el versículo 4. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. Tomó una decisión firme de buscar a su amado hasta encontrarlo. Dejó la pereza. Esta es la decisión que tomó el salmista de nuestro texto. Y también esta es la decisión que debe tomar toda alma que se encuentra en la profundidad de la aflicción por causa del pecado. Debemos dejar la pereza espiritual que nos mantiene en la profundidad de nuestra aflicción. Yo estoy seguro que todo cristiano que se encuentra en este estado sabe que tiene que buscar a Dios, pero no lo hace. No toma esta decisión. Tenés que hacerlo. Tenés que tomar la decisión que tomó el salmista de buscar a Dios, porque solo Él puede curar esa enfermedad de raíz que causó el pecado. Ahora vamos a ver la tercera particularidad de un hombre de Dios que se encuentra en una situación de profunda desesperación.
y es su comprensión de la gravedad de su pecado. Versículo 3 de nuestro texto dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es tremendo este pasaje. El salmista utiliza un nombre poco común para referirse a Dios, aunque este nombre tiene la misma raíz que el nombre de Jehová utilizado en el versículo 1, su uso es relativamente raro en las Escrituras. Uno de los pocos ejemplos de su uso se encuentra en el Salmo 68, versículo 4, que dice así: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Es su nombre, alegraos delante de él. El contexto de este pasaje indica que el uso de es para expresar la inmensa majestad de Dios en su santidad. Y donde esto le causa terrible terror a sus enemigos. Entonces el salmista de nuestro texto trata con Dios sobre su pecado, y Dios se revela en toda su majestad y santidad, como Isaías capítulo 6, versículo 3 dice que Él es santo, santo, santo. Y dice: si mirares los pecados. Ahora esta frase no es condicional, sino es una afirmación de que Dios sí mira los pecados. El sentido de esta palabra mirar es observar y vigilar diligentemente, como para guardarlo en el corazón. Por lo tanto, lo que afirma esta frase es que Dios los observa y los registra, todos los pecados de todos los hombres, y hay un día señalado en que todos los hombres del mundo sabrán que Dios conocía y tomaba nota de cada uno de sus pecados. Entonces dice el salmista: si tú eres un Dios de inmensa majestad, santo, 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 y que ves los pecados más secretos del hombre y los tomas nota uno por uno, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? En otras palabras está diciendo: nadie puede mantenerse de pie. Y se incluye a sí mismo también porque reconoce la gravedad de su pecado. Amados hermanos, el pecado es algo muy grave porque es una violación directa a la ley de Dios. Es una violación a la voluntad de Dios. Y su gravedad se mide con relación a la santidad y la justicia de Dios. Y la justicia de Dios demanda por un solo pecado la condenación eterna. Por un solo pecado, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Tan grave es un solo pecado que Santiago dice en su carta, en Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces el salmista de nuestro texto ve a un Dios sublime en majestad y santidad y se ve a sí mismo un terrible pecador que no puede mantenerse de pie debido a la justicia de Dios. Pero, amados hermanos, el salmista no se queda en esa condición. Hay una cuarta particularidad de este hombre de Dios que se encuentra en el versículo 4 de nuestro texto. Dice así el versículo 4: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Cuando una persona es culpable por un crimen,
y es llevado a juicio, solo tiene 4 motivos de esperanza. Primero, que el juez no pueda investigar sus crímenes y no tenga las suficientes pruebas como para condenarlo. Eso puede suceder en esta tierra, pero con Dios no, porque dijimos que Él mira cada uno de tus pecados y lo tiene registrado, así que hay suficientes pruebas. Segundo, que la ley no sea tan estricta como para considerar que sus actos son crímenes. Un pecado tiene un pago eterno en el infierno. Es tan estricta la ley de Dios. En esta tierra puede pasar eso, pero con Dios no. Tercero, que la pena no sea tan severa. En esta tierra pasa que muchas veces, de acuerdo a su crimen, reciben, y uno puede tener una esperanza que le den poca condena. Pasa eso, pero con Dios un pecado te manda al infierno. Cuarto, que alguien interceda poderosamente y pague sus crímenes. Bueno, a eso es lo que vamos a llegar. El salmista dice, pero en ti hay perdón. Aquí expresa claramente la voluntad de Dios de perdonar. Y para afirmar esto, quiero citar algunos pasajes que son de muchísimo ánimo si te encuentras en una condición similar a la del salmista. Nehemías, versículo 9, versículo 17, si deseas, toma nota de estos pasajes. Dice así: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Daniel 9, versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Jeremías 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Esa es la voluntad de Dios, un Dios perdonador. Todos estos pasajes citados muestran el corazón y la voluntad de que nuestro Dios es un Dios de perdón. Ahora, amados hermanos, es importante entender, porque en Números capítulo 14, versículo 18 dice lo siguiente: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Escucha lo que dice: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Ha prestado atención en ese pasaje? Lo leo nuevamente. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Este perdón que Dios da se encuentra únicamente en el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador que pagó con su vida por nuestros crímenes. Porque, amados hermanos, no se trata de que tú vayas a Dios y pidas perdón y Dios diga: ok, ya está, te perdono. No es así, hermanos. Alguien tenía que haber pagado por ese pecado que tú has cometido y por la que estás pidiendo perdón.
porque dice que no tendrá por inocente al culpable. Dios debe castigar el pecado, o en ti o en Jesucristo. No es que tu pecado vas y pides perdón a Dios y ya está. No, amados hermanos, Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, hablando de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hebreos capítulo 2, versículo 17 también dice lo siguiente, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo se hizo hombre para que en tu lugar pague tus pecados. Considera la gravedad de tu pecado, amado hermano. No es que Dios es un Dios bueno, tan bueno que perdona así por así el pecado. Tenía que haberlo castigado a su Hijo, y así la ley se satisfacía. Y entonces Dios es bueno porque Él cumple su justicia. Amados hermanos, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Como dije, tomó tu lugar, cargó tus pecados en la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó allí? Recibió la justa ira de Dios para que tú obtengas perdón. Mira cómo lo describe esta escena, Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pablo también describe de esta manera en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Señor en la cruz del Calvario clamó: tetelestai, consumado es. En otras palabras, está cancelado. Ahora puedes ir a Dios y pedirle perdón, y Él te va a perdonar, porque yo lo he pagado por tu crimen, por tu pecado. Y Dios, el Padre, no le perdonó nada de lo que en su santa voluntad había dispuesto a hacer con el pecado. Jesucristo la sufrió en su totalidad. No le perdonó ni siquiera el 1%. Él cargó toda su ira sobre su Hijo Jesucristo. Romanos 8, versículo 32 dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que ahí está diciendo es que Dios cargó toda su ira en su Hijo, todo lo que tenías que recibir tú por tus pecados en su Hijo, y Él la canceló todos tus pecados. Esta es la causa por la que Dios nos perdona, hermanos. Cada pecado que cometemos, el Santo Hijo de Dios se puso en nuestro lugar, lo sufrió hasta la muerte y lo pagó hasta la última gota. Amados hermanos, cuando vamos en busca de perdón, debemos sentarnos bajo la cruz, y al estar allí contemplando la escena,
sucederán dos cosas a la misma vez en nuestro corazón. Primero, dolor por la gravedad de nuestro pecado que llevó al bendito Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, a una condición desfigurado y ensangrentado, clavado en una cruz. Y a la misma vez recorre gozo por tu interior, porque de allí emana el perdón de tu pecado. Nuestro texto dice: pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. En otras traducciones dice: para que seas adorado, para que seas servido. El perdón es la base de nuestra adoración genuina. El perdón es la base para que nuestro servicio sea genuino para la gloria de Dios. El salmista dice: en ti hay perdón y soy perdonado por ti, de manera que te serviré con gozo y con alegría. Pero solo la base de eso es el perdón. Así que, amado hermano, quizás te sientes identificado con el salmista de nuestro texto, donde tu servicio a Dios ya no es como antes. Ya no amas a Dios como antes. Quizás tu vida espiritual está estancado y no hay crecimiento. Y te es muy difícil servir a Dios. Y ver esta realidad en tu vida te aflige. Porque es un hombre de Dios. Eres una mujer de Dios. Si estás en este estado, haz lo mismo que hizo el salmista. Toma la decisión firme de buscar a Dios. Solo en Él se encuentra la medicina para la gravedad de tu pecado. Y ten mucho ánimo. Si tomas esa decisión firme, hallarás el perdón, hallarás el fruto, hallarás a tu amado que has perdido y vivirás con Él en una relación continua de gozo y de profundo amor, donde verás su gloria. Queridos amigos que nos ven por las redes, o quizás estás aquí y estas cosas son ajenos para ti y no tienes problema con el pecado. Déjame decirte que un día morirás. No sabemos cuándo, pero el día llegará, tarde o temprano. Y si esto pasa sin que hayas puesto tu confianza en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados, se abrirá el libro donde están registrados todos tus pecados y las vas a tener que pagar vos mismo. No por un tiempo, sino por toda la eternidad en el lago de fuego, de donde nunca más podrás salir de allí. Pasarán 1.000.000 de años y solo habrá avanzado un puntito porque el castigo es infinito. Pero gracias a Dios que todavía estás vivo y puedes creer en el Señor Jesucristo hoy como tu Señor y Salvador y recibir el perdón por tus pecados, sin importar la cantidad que sean. Él está dispuesto a perdonarte. Oremos. Oh Señor, aunque ningún hombre puede mantenerse de pie delante de ti por causa de su pecado, porque tú eres un Dios grande y santo. Sin embargo, por la obra de Jesucristo, que es propicio a mis pecados, hallo perdón.
y me siento animado a continuar el camino sirviendo y adorándote por lo que tú eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos animas. Gracias porque tú nos enseñas estas verdades. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.